Bienvenidos a Shan Zhu. El día de hoy vamos a aprender un poco de la historia antigua de China. Como toda civilización, encontramos leyendas y mitos en los principios de su historia. Pero si nos queremos remitir a los hechos, tenemos que viajar a la edad prehistórica, 460.000 años atrás, para encontrar, cerca de Pekín, los restos de un Homo erectus que recibió el nombre de Sinanthropus pekinensis. De acuerdo a la tradición, el pueblo chino se originó en el valle de Huanghe, o también conocido como Río Amarillo. El mito de creación más conocido es el de Pangu. En él se cuenta que el cielo y la tierra estaban en un principio mezclados como un huevo, en el que nació Pangu, quien separó lo que era claro y luminoso de lo que era oscuro y pesado. Es así como se explica que se forma el cielo y la tierra. Los textos más antiguos mencionan una época de oro que empieza con los 3 soberanos. El más importante es Fuxi. En la mitología china no hay muchas figuras femeninas, pero la más relevante es Nuwa, conocida como la esposa o hermana de Fuxi, la cual cosió el cielo porque se había roto, creó a los seres humanos con tierra amarilla y les enseñó la institución del matrimonio. Después viene la época de los 5 emperadores. El más importante es Huangdi, conocido como el emperador amarillo. Este se considera que es el verdadero creador de la cultura china. Pero como no existen registros históricos que demuestren la existencia real de todas estas personalidades, nos encontramos ante mitos y leyendas. A continuación tenemos que hablar de las 3 dinastías. La dinastía Xia, de la cual tenemos muy poca información y ninguna prueba de su existencia, de la dinastía Shang y de la dinastía Zhou. Le pasó lo mismo que a la Xia. Ya nadie creía que existía, pero en 1899, en el norte de China, por casualidad, encontraron unas inscripciones oraculares escritas en los caparazones de tortugas que contenían el nombre de 23 soberanos de esta dinastía, por lo que por fin se pudo comprobar que existieron. De los Shang destacamos que fueron los primeros en establecer ciudades en China, además de desarrollar la escritura, los carruajes tirados por caballos y llevaron a la perfección una técnica de vaciado de bronce. En cuanto a la economía, tenemos que decir que la agricultura era su actividad más importante, pero en cambio su tecnología agrícola dejaba mucho que desear. También se dedicaban a domesticar a los animales y cazaban tanto para conseguir pieles como por deporte. Además, tenían un sistema monetario decimal y usaban como moneda las conchas. En cuanto a la sociedad y religión, el rey de los Shang tenía el poder absoluto. Había por lo menos unos 30 estados bajo el mando de nobles de diferentes rangos, y las obligaciones de estos eran las de pagar tributo, defender la frontera y enviar hombres para expediciones militares y otras labores. El rey estaba rodeado de consejeros, escribas, oficiales, administradores civiles y adivinos sacerdotes. Sí. Las diferencias sociales se podían observar sobre todo en el tipo de vivienda y en las tumbas que han sido excavadas y encontradas. El mundo de los Shang estaba poblado de divinidades que para ellos controlaban la existencia de los seres humanos. Los espíritus benévolos, llamados Shen, y los malévolos Yi, debían ser aplacados con ofrendas de cereales, sacrificios de animales y de seres humanos. La deidad Di o Shang-Di, nosotros lo conocemos como el Ser Supremo, es el ancestro más remoto y antiguo de los reyes Shang y se relaciona con el culto a los antepasados. En cuanto a la cultura,
En la época de los Shang, tenemos que decir que existían caracteres pictográficos, ideográficos y fonéticos. Usaban el pincel y la tinta para escribir sobre tiras de bambú o de madera. Otro extraordinario logro cultural que consiguieron fue el desarrollo de la tecnología del bronce. Se han encontrado gran cantidad de armas e instrumentos que utilizaban con este metal. Por otro lado, la escultura también fue desarrollada tanto en piedra como en mármol, y han sobrevivido figuras de pájaros y animales y motivos decorativos. La cerámica de esa época era blanca, casi porcelanizada, con dibujos y grabados. Según la tradición china, la caída de los Shang se debió a la pérdida de virtud de los soberanos. El último rey Shang está reflejado como un monstruo que debió ceder ante un rey Zhou que era muy virtuoso. La dinastía Zhou fue la más larga de toda la historia de China, que comenzó en el año 1027 hasta el 221 a.C. Según los historiadores, está dividida en dos periodos, muy bien diferenciados: Zhou occidental y la Zhou oriental. En cuanto a la Zhou occidental, no era muy diferente a la dinastía Shang, por lo que lo más reseñable es su organización social. Ellos estaban regidos mediante el sistema Feng-Jian, o conocido también como feudalismo al estilo chino. La expansión de la dinastía Zhou fue tan rápida que para consolidar el poder de tantos territorios que tenían y también para defenderse de los pueblos nómadas, delegaron sus territorios a vasallos y a parientes. Entonces, cada uno de ellos gobernaba su ciudad y tenía un control total, económico y político. Contaban hasta con un ejército. Pero dichos territorios cedidos pertenecían en principio al rey Zhou, quien se encargaba de nombrar a los soberanos locales. La sociedad Zhou quedaba dividida en dos grupos. Por un lado, los que formaban parte del ejército y dotaban al Estado de funcionarios públicos, y por otro, los agricultores del campo. Y eso es todo por hoy. En un próximo vídeo vamos a hablar sobre Zhou oriental. Espero que os haya gustado. Hasta luego.